porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe en el día de hoy. Estamos ya muy próximos también al año 2019. Como siempre en este tiempo de Navidad, les deseamos a todos feliz Navidad. Les deseamos a todos que Jesús nazca verdaderamente en nuestro corazón, en nuestras familias. Sobre todo en esta gran familia que formamos juntos de Ñande Yara Ñe. No se olviden de todas aquellas personas que aún no han llamado a nuestro número telefónico. Recuerden, 0981 50 50 36. Llamen ahí, envíen un mensaje para que le podamos inscribir y pertenecer a nuestra gran familia Ñande Yara Ñe. Queremos evangelizar a través de los medios de comunicación, a través de las redes. Y después también la palabra de Dios que nos toca el corazón y la vida nos tiene que ayudar, recuerden, para que podamos hacer cosas bien concretas. Pé no chão, como dicen los brasileños, ¿verdad? Es decir, tenemos que hacer cosas a través de Ñande Yara Ñe, de nuestro movimiento, para los niños de la calle, para los indígenas, para los ancianos, para los adictos, en fin, para la juventud necesitada. Todo esto entonces va a depender mucho, ¿verdad? En la medida en que nos podamos fortalecer como grupo Ñande Yara Ñe. Vayamos creciendo en esta espiritualidad de anunciar, de evangelizar la palabra de Dios, de anunciar la Biblia, de anunciar el mensaje del Señor. Pero de Ñande Yara Ñande Renoi, Ñande Mombaretebana, Nike ya que yete y antero betea, Ñande Pomoíbana, Ñande Yara Renondepe, Ñande Su, Haya Yerureshube. Así como justamente ahora vamos a seguir meditando un poco, que se le presenta a Aarón como intérprete de Moisés. Pero decíamos anteriormente que Moisés mismo en este diálogo con Dios, o que es lento, anda eco enseguida, ima bueno ya potapea, ya añecuame emo ica tu listo Ñande Yara. En otras oportunidades sí, por ejemplo Samuel, ¿verdad? Samuel, también tenemos Jeremías, hay así llamados de vocación, Isaías mismo. Entonces en el cual Dios siempre hay como un ping-pong, ¿verdad? Nuestra misma Madre María, ¿verdad? Yo no conozco varón. Entonces, situaciones para decir, yo Señor no puedo, busca a otro. Sean en Ochepitu a mí, sean en Dare Koi, Pendere y Cotebebas, Andere Yerureba Sheve, ¿verdad? Eso es lo que nos está presentando por lo menos estos pasajes bíblicos, estas lecturas bíblicas, llamados de vocación se llama. Vamos a ver después, más adelante también vamos a procurar estudiar en una forma más sistemática todas estas estructuras interesantes de los llamados de vocación. Bueno, pero vamos a seguir hablando sobre este aspecto, porque por una parte decíamos que Moisés enseguida dice, perdóname Señor, yo nunca he sido una persona elocuente, ni antes ni a partir de que tú me has llamado, tú me has hablado, soy torpe, es decir, soy como un tartamudo, ¿verdad? Estoy con dificultades. Pero el Señor ahí nos da también una respuesta, atención, porque Él nos dice y nos llama entonces a nuestra propia fe. Esta es la forma como el Señor nos llama a discernir también nuestra actitud, porque dice, ¿quién dio al hombre una boca? ¿Quién hace al hombre mudo o sordo, capaz de ver o ciego? Entonces, no pienses que sos vos el que te das a vos mismo. No, absolutamente, sino que tiene que ser la fuerza misma, ¿verdad?, que tiene que venir a nuestro corazón y a nuestra vida, a darnos cuenta de que es el Señor el que nos da todo, el Señor el que nos da todo. Tengo esta vez que está la gente en día, sobre todo ya ves, imagina, algunos están en situaciones ya muy
de salud muy difíciles, muy quebrantada, ¿verdad? Una salud ya casi en lo último de la vida, ¿verdad? Y algunos se ponen duros todavía contra Dios. Se ponen duros contra Dios. Es decir, como que no aceptan, por ejemplo, una enfermedad o una situación así, ¿verdad? Como diciendo, ¿por qué Dios a mí me hace sufrir? ¿Por qué Dios a mí me da el dolor, el sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, y eso es justamente lo que aquí nos está diciendo. Uno tiene que preparar el corazón y la vida para poder entender los designios de Dios. Y esta pregunta retórica, porque es una pregunta retórica que nosotros ya sabemos la respuesta y al final de cuentas es una respuesta que tenemos que dar nosotros, ¿verdad? Cuando dice, ¿quién dio al hombre una boca? Nosotros venimos de vos, venimos de la creación. ¿Y quién hace al hombre mudo o sordo? Bailando respuesta, ¿verdad? Esa posibilidad. Cuando nace un niño mudo, ¿verdad? Y nosotros los hombres y los doctores y todo eso, y vemos, ¿y por qué nació así? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Y por qué es mudo? ¿Por qué es sordo? Y entonces ahí vemos errores de la naturaleza, errores de esto, de aquello, la genética, en fin. Ya pillaba y tengo, ¿hasta dónde puede estar el error? ¿Entienden? O sea, son situaciones muy interesantes que nosotros tenemos que procurar, ¿verdad? Entender, tenemos que procurar ver. Y esta es la respuesta, ¿verdad? De la palabra de Dios. O sea, es Dios el que nos da. Entonces ya mañana. Y después te dicen luego esa pregunta final. ¿No soy yo el Señor? Entonces, más o menos como que Ina medio apretándonos ahí contra la pared. De Yesha Dios mío. De Yesha Pega con las de. Pero es interesante, ¿verdad? Es para seguir meditando en este misterio de la vida a la que todos fuimos llamados, ¿verdad? Por eso, esa frase tan linda, ¿verdad? De San Juan Bosco, con respecto, ¿verdad? Al vivir, el sentido de la vida. Él directamente le decía a sus muchachos y a sus jóvenes, Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Entonces, ya llega Juanas, amigo. Upeango la ñande yara, upearango la ñande yara, o me eñan de becoteco ella huerecoa lleva. Pensar un poquitito de ese servicio en tu casa, servicio con tu esposo, con tu esposa, ese servicio a tus hijos. ¿Por qué vos estás haciendo ese servicio? Porque al final es un servicio desinteresado, o tiene que ser absolutamente desinteresado. ¿Y qué quiere decir desinteresado? Quiere decir el amor total y absoluto que nosotros ofrecemos, ¿verdad?, a nuestros hermanos. Es ese Dios que llega a lo más profundo del corazón, ¿verdad? Y ese es el servicio desinteresado. Bueno, pero después sigue, ¿verdad? El 12, ahora ve, yo te asistiré siempre que hables y te indicaré lo que debes decir. Ahí entonces Dios, pensaminas, amigo, tenés que pensar y tenés que animarte. Y entonces te doy la fuerza. Yo te acompaño y por eso le dice, yo te asistiré siempre que hables y te indicaré lo que debes decir. Nos anima entonces el Señor, ¿verdad? Siempre que hables y te indicaré lo que debes decir. Pero Moisés insistió, perdóname, Señor, encomienda a otro esta misión. Perdóname, Señor. Dañe ñandú y ñandeyara. Shepila pa, shepila i. Y entonces, esta es nuestra realidad, ¿verdad?, humana que tenemos que tener en consideración. Volvemos enseguida con más ñandeyara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos hablando de esta vocación, de este llamado que le hace Dios a Moisés. Y estamos reflexionando, ¿verdad?, cómo en este versículo 13, Moisés que insiste. No es fácil dejarnos convencer por Dios. Ñande ya pita sebe, ñande molde, ya pita sebe. Es difícil movernos, sacarnos de esa situación. Tal vez nosotros pensemos aquí, viendo por aquí las etapas, que esto se puede referir simplemente a un aspecto religioso, ayema. Entonces, como que estamos hablando, salir simplemente para, con tu Biblia bajo el brazo, casa por casa, anunciar, evangelizar, que está muy bien, espectacular, y ojalá de eso tengamos ese batallón, ¿verdad?, de personas que salgamos, anunciemos, pero no solamente anunciar, ¿verdad?, ese querigma, sino que después de ser capaces de reunir y de formar estas comunidades para fortalecernos desde la palabra de Dios. Bueno, ese es un elemento, pero le voy a decir otro elemento. Esto mismo de ser enviados por Dios para animarnos a concienciar a las personas, por ejemplo,
a un compromiso político. Compromiso político. Algo hace formal la ñande de hace formal para que el pueblo salga a las calles. Normalmente la gente que va a las calles o son pagadas o son arreadas, o dentro de su partido, lo que sea, pero ocurre y mira algo de interés, Y sin embargo, como pueblo así general, dentro de una conciencia, si nosotros no tenemos una verdadera conciencia de luchar por esos derechos y de luchar por un Paraguay justo, por un Paraguay que haga cumplir sus leyes. Ñandego Yareco, una de las mejores constituciones, una de las mejores leyes. Ñandego la cuatiave. Vendo ya voy. Comenzando por nuestras autoridades. Son los primeros en pasar por encima, en pisotear estas cosas. Son los primeros en buscar o en recibir las coimas, ¿verdad? Para que no se cumplan. Y entonces, esto mismo, ¿quién de nosotros tiene esta fuerza, verdad? ¿Quién tiene de nosotros? Respondemos igualito que Moisés. El año de ella, perdóname, Señor, encomienda a otro esta misión. Anina Jerusalén de Yara. Anina Jerusalén, da ya poseñan de Yara. Se cae en síntesis. No quiero hacer esto yo, Señor, porque me exige, bueno, algo de forzaina, cuando vos tenés que ir, pero no estoy diciendo de salir así en pujón, vaya por pea, ya por quilombo, no sé qué cosa ahí, en una forma que te extralimitas. No, pacíficamente, haciendo bien las cosas. Yo recuerdo, no sé si ustedes hasta ahora recuerdan, en tiempo de Monseñor Rolón, ¿verdad? La famosa procesión del silencio. Procesión del silencio. Y eso hizo más efecto que dejó en Boscapuella, por no sé qué cosa. Desastre, bebé. Eres yocapala, oga ajeno, eres mondacea. Desastre, eres llamó. No. Hay algo mucho más que tiene que venir desde adentro, ¿verdad? Pero para eso pues somos nosotros los que tenemos que estar conscientes de lo que Dios nos pide para vivir en nuestra dignidad profundamente. Y eso es preocuparse de la polis, ¿verdad? Preocuparse de la ciudad, preocuparse del hombre, preocuparnos de nosotros mismos para buscar y encontrar nuestra dignidad perdida. O si no, seguimos siempre en Génesis capítulo 3, versículo 5, o en el capítulo 3, versículo 7. Entonces, atención, estas cosas que el Señor nos está diciendo aquí no se refiere a que Moisés, pobrecito, solamente, perdóname, Señor, encomienda a otro esta misión. La coña de ina con añade coño pues ya erena otro veñame yara to ya pona otro se coño me pone entre hijo a ver hay meses aire gube hay me la oficina ve hace cae hueco a ver a descansar y no me preocupo, ¿verdad? Por los demás. Bueno, este es un proceso, queridos hermanos, que necesitamos mucho que caminar todavía, por lo menos en nuestra sociedad, en nuestra cultura paraguaya, ¿verdad? Necesitamos. Bueno, y después dice, el Señor se enojó con Moisés y exclamó, que vean, donde ya hay pochiña en el día, cuando nosotros respondemos así, es cana 8, donde ya hay pochiña en el día. Y entonces exclamó, ¿verdad? ¿Acaso no tienes a tu hermano Aarón el levita? ¿Acaso no tienes a tu hermano Aarón el levita? Es decir, si nosotros nos sentimos incapaces, si nosotros no podemos responder a este llamado y a esta vocación del Señor, ahí está Aarón, que es tu hermano. Aarón, que es tu hermano, te puede ayudar para que vos también puedas sentirte en comunidad. Esto es lo lindo. Quiere decir que en de ella como hay niño, confiar un poquitito también en los demás. No inapender a Bishab. Ahí tienes a tu hermano. Ciertamente que aquí, si vamos a entrar un poco en la cuestión, ¿verdad? Más de la Biblia, etcétera, la explicación de esto, a ver va a aparecer a Aarón, que nosotros nunca hasta ahora, nunca escuchamos hablar de Aarón. Y ahí imagina en el capítulo 4, o aparece esa y es su hermano mayor, y nunca escuchamos.
De su hermana sí sabíamos, ¿se acuerdan? Cuando la mamá le pone, dice, entre los juncos del Nilo, le deja a su hermana para que le cuide, dice, para que vea qué podía pasar, ¿verdad? Bueno, no me importa, porque después va a aparecer también su hermana Miriam, va a aparecer más adelante. Pero va a aparecer en el personaje, era Aarón. Y Aarón es el hermano de Moisés. Y entonces nunca tenía gente de Aarón, pero va a aparecer. Bueno, pero en fin, eso tiene otro trasfondo, ¿verdad? Que Aarón será justamente el que va a representar, ¿verdad? O representa, recuerda que ellos son levitas. Y todo lo que Aarón dirá, porque él va a ser el que va a llevar adelante toda la cuestión sacerdotal. Entonces aquí hay un interés, ¿verdad?, del aspecto de una tradición sacerdotal posiblemente, ¿verdad? Son ellos los que introducen aquí como una glosa a este personaje que ahora lo pone en un continuo diálogo con su hermano Moisés, porque los levitas o los sacerdotes lo que están queriendo decir es: nosotros tenemos toda la autoridad, nosotros tenemos toda la fuerza como sacerdotes, como levitas, de llevar adelante y de indicar al pueblo lo que ellos tienen que hacer. Toda la autoridad. Nosotros somos autoridad. ¿Por qué? Y porque, viste, nosotros siempre estuvimos con nada más y nada menos que con Moisés. Nosotros estuvimos codo a codo con Moisés. Entonces, la orero es orero y cuadra por la porque orero en Dupona Moisés, va para la de Yara y Yasupe. Moisés voy o uja oñe mongueta ahora en 10 ahora voy la roñe eva. Es decir, nosotros sabemos bien lo que Moisés nos decía para poder comunicar. Bueno, pero este es otro trasfondo muy interesante también, ¿verdad? Que vamos a procurar seguir explicando. Volvemos enseguida con más Ñande Yara. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Yo te pido, Anita. Hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación.
El Papa recordó las penas y alegrías de 2018 ante los responsables de la curia. En el tradicional encuentro anual en el que se felicita en la Navidad, Francisco dijo que la barca de la Iglesia ha sido embestida por tempestades y huracanes. Citó dos males que le preocupan especialmente: los abusos sexuales y graves infidelidades de personas de la Iglesia. Francisco pidió con energía que se denuncien los casos de abuso sexual a la justicia. Che si trattasse di un solo caso di abuso, che rappresenta già per sé una mostruosità, la Chiesa chiede di non tacere e di portarlo oggettivamente alla luce, perché lo scandalo più grande in questa materia è quello di coprire la verità. Sia chiaro che dinanzi a questi abomini la Chiesa non si risparmierà nel compiere tutto il necessario per consegnare alla giustizia chiunque abbia commesso tali delitti. La Chiesa non cercherà mai di insabbiare o sottovalutare nessun caso. En febrero habrá una cumbre sobre abusos en la que participarán presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo. Francisco dijo que esa reunión será una ocasión más para continuar un camino de purificación de la Iglesia. Por otro lado, el Papa habló sobre su otra gran preocupación: la infidelidad de quienes traicionan su vocación, su juramento, su misión, su consagración a Dios y a la Iglesia. Advirtió que el camino de la traición en ocasiones está lleno de buenas intenciones. Abbiamo il dovere di combattere ogni corruzione spirituale, che è peggiore della caduta di un peccatore, perché si tratta di una cecità comoda e autosufficiente, dove alla fine tutto sembra licito. Sobre las grandes alegrías, el Papa recordó el sínodo de los jóvenes y los pases grandes y pequeños que se están dando en la reforma de la curia. También a los beatos y santos canonizados este año, y mencionó especialmente a los mártires de Argelia, aunque lo que más destacó fue la santidad silenciosa de tantos cristianos que viven sin espectáculo, mejorando el mundo que les rodea. Persone dimenticate dai mass media, ma senza le quali regnerebbe il buio. Persone che lavorano pazientemente per amore a Cristo e al suo Vangelo a favore dei poveri, come quello della curia, dove ci sono dei santi. Al terminar el encuentro, el Papa dijo a los cardenales y responsables de la curia presentes que les daría un libro de espiritualidad como regalo de Navidad para ayudarles a reformar sus corazones y la Iglesia. Elaborata. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre este capítulo 4, que es muy interesante, como ese llamado que hace Dios al hombre. Aquí aparece Moisés, aquí aparece ya también la comunidad, aparece su hermano Aarón, es el que le va a dar la fuerza suficiente, es quien va a hablar, es decir, uno que complementa al otro. Algunos elementos, ¿verdad?, que nosotros encontramos, ¿verdad?, las palabras en el versículo 11, por ejemplo, ¿verdad?, cuando decíamos quién es el que le dio. Estas palabras recuerdan el discurso profético cuyo mensaje no es producto, ¿verdad?, de la elocuencia humana, sino de un discurso inspirado por Dios, ¿verdad? Y así. Y después, cuando en el versículo 14 el Señor se enojó con Moisés, Aarón es llamado el levita, por la función, ¿verdad?, más que por su competencia, ¿verdad?, y su pertenencia, también competencia en cuanto a sacerdote, ¿verdad?, y su pertenencia a la tribu de Leví, por esa función sacerdotal que va a desempeñar después Aarón. Entonces es por eso, como decíamos recién al terminar el bloque anterior, decíamos que como que lo va introduciendo y le va dando el elemento para que nosotros podamos decir que Aarón no es un cualquiera que está entrando allí sin razón de ser. No, Aarón es una persona, entonces el hermano, ¿verdad?, en este caso se le presenta de Moisés, pero que sabe muy bien todo lo que Dios le decía a Moisés. Él como levita, él como sacerdote, entonces tiene toda la autoridad para indicar al pueblo lo que el pueblo tiene que hacer, así como Moisés también. Pero siempre ellos, Aarón, que escucha a su hermano Moisés, Moisés que le dice, y es Aarón el que transmite. Entonces, la fuerza de Aarón es la misma fuerza en el sentido sacerdotal de un levita para con el pueblo.
Penduan entonces Aarón. ¿Por qué? Y porque él está súper bien informado, porque él está allí codo a codo con Moisés. Y bueno, y justamente ahí le dice, ¿acaso no tienes a tu hermano Aarón? Y después pone una coma y dice, el levita. Justamente por esa razón, ¿verdad? Él es el levita. No es cualquiera, es el levita. Es el que va a llevar después adelante y se va a poner al frente de la comunidad. Yo sé que él tiene facilidad de palabra. Si Moisés no podía hablar, engo lento hinakuri, engo tartamudo hinakuri, diga tuila oñe, hay bajabe con anga, entonces huele coma, y que lleva, o sea, su hermano Aarón es el que va a hablar. Ahora viene a tu encuentro. A que vea, ahora ya viene a tu encuentro, y al verte se llenará de alegría. Y al verte se llenará de alegría. Y te mandan derecha, entonces quiere decir, si Moisés ya tiene 80 años, si es mayor que él, dice nomás que es su hermano mayor. Bueno, y la otra también, Miriam, que la cuidó cuando le puso un año en el orecora, pero 87, 90 años, vamos a meter el y Miriam y la lleva. Y bueno, y él, quien es mayor, Aarón o Miriam, y después Moisés sería el pajagüe en este caso, ¿verdad? Y bueno, y después dice, tú le hablarás y harás que él sea tu portavoz. Yo les asistiré siempre que hablen y les indicaré lo que deben hacer. Qué lindo que es esto, esta primera parte, el A, 15A. Tú le hablarás y harás que él sea tu portavoz. Pero le indica a Moisés, ponete en las pilas, dale fuerza Moisés, dejo o de yugo ave, yo topata co ave, o a formalta ave la andresa iré a lleva, y al verte se llenará de alegría, o a formalta hoy. Pero yo después de cuánto tiempo, bueno, en fin. Eso no te pone, son detalles que solamente uno va pensando, ¿verdad? Pero esa alegría, ¿verdad? El contagiar la alegría. Pero la alegría también quiere decir que ellos están en sintonía. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque después Aarón tendrá una misión demasiado importante. Porque acá cuando diga yo no entendí porque justamente le dice que Moisés que no puede hablar, que es tartamudo, Moisés que no quiere, Moisés que entonces y por si de Yara entonces ellos bueno ya nos está ya metan de otra salida. Dentro de esa salida ya moitan de Aarón oitan en 10 adelante hermano hoy adelante que Pepe no entiende hoy y te pone luego al verte se llenará de alegría y es tal cual, ¿verdad? Pero le pide una cosa también a Moisés para que Moisés no se sienta también muy a la cuenta medio primilento que ve Moisés toda la forma como se está presentando, ¿verdad? Ante este llamado que Dios le está haciendo, porque dice tú le hablarás Moisés y harás que él sea tu portavoz. Harás que él sea tu portavoz. Pero bueno, esto también nosotros podemos interpretar, ¿verdad? Una interpretación que estamos haciendo, ¿verdad? Libremente desde la palabra de Dios y entendiendo, haciendo una hermenéutica más bien, una aplicación también para nuestra vida, para nuestra familia. Quiere decir que aquí de parte de Moisés, Tama lleva la homo problema. Tama bueno, va a ser la yapota, etcétera, etcétera. Ahí vas a venir de Yara, ellos no. Te doy una responsabilidad. Tú le hablarás. Hanere convence que él sea tu portavoz. Quiere decir que nosotros también como comunidad, que nosotros también juntos que estamos, tenemos que fortalecernos y ayudarnos, ¿verdad? Para que los otros nos ayuden también. Para que nosotros también podamos caminar juntos. Por eso dice, tú le hablarás y harás que él sea tu portavoz. Segunda parte, de bueno, de ella papá, shenda y cuase mande wi, shabaru mande Aarón, de ñimo que trata en 10, convenceta yupea, bueno, hasta ahí todo eso, pero después el Señor dice, de mi parte, yendo los llamo ay Aarón, sheimetan en 10 siempre, el haya yapotagón. Yo les asistiré siempre que hablen. Esto también es un lindo elemento, ¿verdad? Que es Dios mismo el que va a asistir a su pueblo.
es Dios mismo el que está caminando con su pueblo y con su gente, ¿verdad? Yo mismo, entonces me voy a poner, ¿verdad?, a tu lado. Yo mismo les asistiré. Y también dice, y yo mismo les indicaré lo que deben hacer. O sea, no sentirse nunca solos a Moisés. Ni nada que guillete. Llegó a Yerurende, viste que es la colaboración entre Dios y el hombre. Y esto es lo que tenemos que entender siempre, porque algunas veces nosotros pensamos simplemente que Dios tiene que hacer todo por nosotros. Dios hace por nosotros, pero nosotros tenemos que colaborar también para que esa acción de Dios se realice en nuestra vida. Volveremos entonces enseguida con más Ñande Yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañe. ¿Conoces a San Juan Evangelista? Su nombre era Yohanan, que en hebreo significa el fiel a Dios. El nombre pasó al griego Ioannis y luego al castellano como Juan. Él era hijo de un pescador llamado Zebedeo y de una mujer llamada Salomé. Y para distinguirlo de Juan el Bautista, se le llamó el Evangelista. Como su padre, se dedicaba a la pesca junto a su hermano Santiago cuando Cristo los llamó para que fueran sus discípulos. Fue testigo de todos los milagros de su maestro. Pedro, Juan y su hermano Santiago fueron los más cercanos a Cristo porque estuvieron presentes en el momento de su transfiguración y fueron invitados por él para acompañarlo en la oración del huerto de Getsemaní. Durante la última cena, estuvo muy cerca de Cristo, a tal grado que pudo recostarse sobre su pecho. Durante la pasión, fue el único que permaneció cerca de Cristo. E incluso sostuvo a la Virgen María durante el momento difícil de la crucifixión.
A él encomendó Cristo a su madre cuando le dijo desde la cruz: «He ahí a tu madre». Con Pedro acudió al sepulcro el día de la resurrección y vio la tumba vacía en señal del triunfo de su maestro, al que después vería resucitado. Y a los 40 días ascender a los cielos. Con los demás discípulos, el día de Pentecostés, recibió el Espíritu Santo y, lleno de éste, se dedicó a predicar la buena nueva en Asia Menor. Esto hizo que en una ocasión lo hayan querido asesinar colocando veneno en el cáliz de la misa, como se ve en esta imagen, y que los romanos lo martirizaran dentro de una olla de líquido caliente. Sin embargo, como no murió, fue exiliado a la isla de Patmos, donde al ver que aparentemente el imperio romano destruía a la iglesia, Dios lo inspiró para que escribiera el Apocalipsis, que menciona el triunfo de la iglesia sobre el mal. En la isla hay una gruta que recuerda la permanencia de Juan mientras escribía el Apocalipsis. Juan también escribió el libro del Evangelio y 3 cartas apostólicas. Falleció en Éfeso, en la actual Turquía, y sus reliquias se colocaron en ese lugar. Se le suele representar sin barba para indicar que fue el apóstol más joven del grupo. Pero también se le representa como anciano escribiendo sus libros. Lo pintan con un águila alado porque sus escritos son de alta espiritualidad. La Iglesia Católica lo conmemora el 27 de diciembre. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines, de repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret.
la calidad educativa que buscabas, preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo, formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida, con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Número 3 es el regimiento Tamoñaromente Oyecua. Fortina en agua ese campamento, la muralla viva Olleja. Netajupimi manara visera tamoyo ya se maracamí. Amungara y bonana trinchera talopura hey 13 tuyuti. Alopura hey ta regimiento 13 en el agua de gloria quiero viajaite. Ay dura y regimiento 7 en la muralla viva motuajare. No atama hawite sara y este pepete y coemero ñeñanduca. Los ella gua orera ure pepe de sal de gloria maekagua. Mi comando y rendimiento y sonamos muy bebo y año para acá. A león saqueño ni quiere fuera mayor caballero de Rubisa. Canciono de tibio se necera pero mayor de machito ye. Hoy me cuatía P20 de enero peleñonga me moja purú. Ya puse acá con el sufrimiento de la llave. De Juana mi negrita y peao penero que eres que sea constante, soy tu querido amante. De Juana mi negrita y peao penero que eres que sea constante, soy tu querido amante. Ya pensaba que elegí por minuto y por segundo. Cosecha y tendré y Cuba, quién sabe poime en el mundo. Sendera y Cuba, derecha se guineroga, esquina huina se ve. Anene ingrata neaña se guicure se miro nene mae. Sendera y Cuba, derecha se guineroga, esquina huina se ve. Anene ingrata neaña se guicure se miro nene mae. Gente viene y gente va, está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón, señor San
Mueve tus blancas desnudas, cimbreando la cintura en tu promesa de amor. Y la morena galopera de la estirpe indolatina. Y seguimos con Ñande Yarañe. Invitamos a todas las personas, como siempre, que quieran adherirse a nuestro Ñande Yarañe. Les invitamos a formar parte, ¿verdad?, siendo padrinos y ayudándonos de esta manera también a llevar adelante todos nuestros programas. Y hay más propuestas, hay más ideas en el futuro, en la medida en que vayamos creciendo y fortaleciéndonos. La palabra de Dios que tiene que entrar en nuestra vida, en nuestro corazón, la palabra de Dios que nos llama a cada uno de nosotros para que seamos partícipes y para que seamos miembros también de esta nueva evangelización, de esta evangelización a través de los medios, a través de la televisión, de las redes. Y queremos también, ciertamente, como decíamos siempre, si la palabra de Dios toca nuestro corazón, si la palabra de Dios nos convierte en la medida en que vamos estudiando seriamente su palabra, la Biblia, entonces eso después, sí o sí, nos tiene que enviar a ¿qué cosa? A hacer algo por los demás. Y es allí donde están las propuestas tan hermosas, ¿verdad? Más adelante que podamos preocuparnos de los niños de la calle, que podamos preocuparnos de los jóvenes adictos, que podamos preocuparnos de los indígenas, tantos indígenas por las calles, mendigando en una pobreza extrema, de los ancianos, tantos ancianos abandonados, en fin, hay más y más, tantos niños ignorantes, es decir, sin escuela, sin esa posibilidad, que abandonan los colegios, las escuelas, en fin. Tantas cosas, queridos hermanos, que en la medida en que nosotros podamos, y sobre todo invitándoles a ser miembros de Ñande Yarañe, entonces podamos tener la fuerza suficiente para poder después llevar adelante los proyectos de evangelización en nuestra sociedad. Y bueno, estamos en este blog que nosotros queremos retocar un poquitito algún elemento que ya fuimos reflexionando y concluir con esta parte en que Aarón es presentado aquí por primera vez, es el hermano de Moisés. Después de que Moisés dice que él es tartamudo, bueno, ¿y acaso ahí no le tienes a Aarón, hermano? Entonces uno se queda un poco sorprendido, ¿verdad? Porque más pico pea Aarón pea, ¿verdad? Y aquí entonces va a aparecer a Aarón que le va a tener que ayudar. Y a él se le presenta, ¿verdad?, como el levita, el levita. Y aquí entonces nosotros entendemos muy bien por qué Aarón está en continua relación con Moisés. Porque el autor sagrado con eso nos está diciendo que todo lo que el sacerdote, ¿verdad?, diga, tiene certeza absoluta, ¿verdad?, de lo que se está diciendo. Es la verdad absoluta de lo que se está diciendo. O sea, no es que el sacerdote está inventando cosas, no está inventando cosas el sacerdote. Recuerden que dentro de la organización, ¿verdad?, de un grupo así, los levitas, o sea, los sacerdotes, eso van apareciendo después. Esto es en la organización, porque esta es parte estructural de cualquier organización religiosa o cualquier organización antropológica, ¿verdad?, de un pueblo, de una ciudad. No es que nosotros el primer día nacimos ya como ciudad y como no sé qué cosa y ya tenemos todo. No, eso nosotros sabemos muy bien, ¿verdad?, que se van haciendo en un caminar, en un proceso, se van realizando estas cosas. Y es así entonces como nosotros podemos entender mejor, ¿verdad? Podemos entender mejor la presencia aquí de Aarón. Porque en este sentido le está diciendo a Aarón, que aparece después ya el aspecto sacerdotal, sin embargo, siempre estuvo muy ligado, estuvo en las raíces del nacimiento de todo lo que Dios le estaba ordenando a Moisés. Más aún, si Moisés ni podía hablar y Aarón tenía que hacer de intérprete, tenía que ser el que tenía que hablar por Moisés, ciertamente que Aarón tenía que conocer, pero súper bien, qué es lo que Moisés le quería decir al faraón
o qué es lo que Moisés quería decir a quien quiera con quien esté hablando, ¿verdad? Y entonces esa es la figura interesantísima cuando se le pone a Aarón. El levita, el sacerdote, entonces tiene toda la autoridad para llevar adelante y ofrecer seguro, ¿verdad?, ese camino que el Señor está queriendo para su pueblo. Y bueno, fíjense entonces de nuevo en el 15, tú le hablarás y harás que Él sea tu portavoz. Le pide por lo menos, bueno, Moisés, ya por añadir algo. Yo los asistiré, dice el Señor, vuelve a insistir. Da egojina la antes a PPYesea, no, ya me está vendiendo. Y entonces les indicaré lo que deben hacer. Él hablará al pueblo en tu nombre. Será tu portavoz y yo seré un Dios para él. ¿Viste? Entonces son varios elementos. Porque si él hablará en el 16 y les indicará lo que deben hacer al pueblo en tu nombre, será tu portavoz y tú serás un Dios para él. Aarón, que habla correctamente, será el portavoz de Moisés. El modelo de la relación entre Dios y el profeta sirve para explicar la relación entre Moisés y su hermano. Aarón deberá transmitir fielmente las palabras de Moisés. Ahí está. Que Aarón deberá transmitir fielmente las palabras de Moisés, como los profetas deben hacerlo con la palabra de Dios. Y claro, porque yo soy como tu profeta, le dice, ¿verdad? Lo que yo te escucho a vos, yo me lo tengo que transmitir. Lo que Moisés me dice, y bueno, Moisés habla con Dios. Entonces, para transmitir lo que Dios me dice, entonces Él será para ti un Dios. Mirá lo que le está diciendo. Es decir, tu responsabilidad y la responsabilidad de Moisés es tan grande que Él es como Dios mismo, porque está recibiendo el mensaje, la palabra de Dios, que ahora Él le pasa a Moisés, a Aarón. Y Aarón entonces tiene que estar muy atento. Hoy cuaponana, oñanduponana, oñeñanduponana, veía, lleva, que es la palabra de Dios mismo, porque es Dios el que le está dando esa orden, ¿verdad? Y después dice, terminando, lleva también en tu mano este bastón, porque con él realizarás los prodigios. Queridos amigos, queridos hermanos, ¿qué es lo que el Señor entonces aquí nos está diciendo? Es decir, que la fuerza, la gracia de Dios, el regalo de Dios, los signos de Dios también tienen que estar con nosotros. El bastón, por ejemplo, aquí. Después estaba lo de la mano y estaba también lo de la sangre. Bueno, así, queridos amigos, estamos concluyendo en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Estamos ya casi también vísperas de la conclusión de nuestro año 2018. Que la bendición del Señor descienda siempre sobre todos ustedes, que les proteja en este año que estamos comenzando, 2019. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por